Las primeras civilizaciones humanas aparecieron hace unos 5000 años en Oriente Próximo. Las primeras ciudades, las primeras religiones, los primeros reyes y una organización social radicalmente nueva. Y poco después, la escritura con la cual nació la historia. Hasta el pasado siglo se consideró la Sumeria mesopotámica, actual Irak meridional, como la única cuna de dicha revolución. Pero en el año 2000, de un valle perdido entre las montañas del norte de Irán, emergió un tesoro. Magníficas vasijas de piedra surgieron como testimonio de otro foco de civilización cuya existencia ni se presumía. Las leyendas mesopotámicas más antiguas mencionan un reino protegido por altas montañas llamado Harata, del cual, sin embargo, jamás se habían hallado restos arqueológicos, por lo cual Harata era considerado por muchos solo un mito. Jirov, la leyenda viva de Harata. Un hombre de estas tierras contó un día que su madre había tenido un sueño. En ese sueño alguien le dijo: tú que nada tienes, acude a la orilla del río y cava en ella un agujero. Luego tráete contigo lo que encuentres en él. El hijo acudió entonces al río y cavó en su orilla. Él fue quien descubrió los primeros objetos. El hombre se llevó el objeto encontrado en el río y lo vendió por 500 euros. Quizá por más, quizá por 1000. La noticia corrió de boca en boca y entonces el río se llenó de nuevos buscadores. Tras 5 largos años de sequías, el río Jalil se desbordó arrasando este valle del sur iraní. El tesoro desenterrado representaba una oportunidad siquiera soñada para los lugareños. Cientos de familias comenzaron a excavar en las riberas del Jalil Road. ¿Por qué cavan aquí sus hijos? Créame, se lo juro. La directora de su escuela me ha pedido esta mañana 200 toumans y yo no tenía dinero para pagarle. Si nos prestaran un poco de ayuda, no haríamos esto, pero no nos ayudan. Por eso tenemos que hacerlo. Esta aislada región se encuentra en una de las rutas afganas del opio más frecuentadas. La localidad de Jirov pronto se llenó de traficantes que por solo unos cientos de dólares adquirían objetos que multiplicaban por 1000 su precio en los mercados de arte occidentales. Transcurrió un año hasta que las autoridades iraníes tomaron conciencia del expolio que estaba perpetrándose en la región. A principios de 2001, Teherán envió tropas para vigilar la zona y frenar este tráfico. Un mes después se encargó al profesor Youssef Majizadeh la tasación de 2 centenares de objetos decomisados durante un arresto. El especialista en cultura mesopotámica no sospechaba tan siquiera con qué se iba a encontrar. La primera vez que mis ojos contemplaron estos objetos casi me dio un infarto. Por unos instantes se me paró el corazón. Estos objetos le resultaron muy familiares. Restos de objetos con un diseño muy similar y una antigüedad de unos 5000 años habían sido hallados en lugares muy distantes de aquel del que procedían estos.
en templos mesopotámicos, en Omán, en la península arábiga, en las márgenes del Indo e incluso en la remota Afganistán. Su origen era un enigma para los arqueólogos. El número de piezas confiscadas corroboraban su procedencia. Habían sido fabricadas sin duda en este valle. Una constatación sencilla pero de implicaciones insondables. No puedo expresar con palabras la emoción que me causó la visión de estos objetos. Por primera vez tenía ante mí algo que contradecía todo cuanto había aprendido en el campo de la arqueología. Algo que en Mesopotamia no existe, sensiblemente más elaborado que el arte mesopotámico. La exquisitez de estos bajorrelieves tallados en clorita hace casi 5000 años sugiere que existió en aquel tiempo otra cultura tan desarrollada al menos como la mesopotámica. Aislado del mundo por cumbres de más de 4000 metros y por enormes extensiones de desierto, el valle donde se halló tan copioso tesoro de objetos es un oasis en medio de las dos cunas de civilización más antiguas de Oriente Próximo, Mesopotamia y el Indo. Esta franja de 400 kilómetros de longitud apenas ha sido explorada por arqueólogos, a excepción de un pequeño montículo, Tepe Yaya, excavado en los años 70 y donde se hallaron restos de un asentamiento humano de hace unos 5000 años. Pero es en el sector más ancho del valle, unos 30 kilómetros al sur de Jirov, donde los lugareños han hallado el mayor número de objetos. Las autoridades necesitaron meses para recuperar el control de la región. Y cuando el profesor Madjizadeh pudo por fin acudir al lugar, se encontró en él con una auténtica hecatombe. Inmensos cementerios habían sido ferozmente saqueados. El número de fosas excavadas sugiere la enorme cantidad de objetos extraídos de las tumbas. Pero evidencia también que esta tierra albergó a una gran población hace 5000 años, algo que nadie había ni imaginado. Es algo muy triste, porque hemos perdido una incontable cantidad de información. No solamente objetos, sino también información en cantidades incalculables. No queda ni un solo esqueleto, ni un solo hueso que podamos estudiar, nada en absoluto. No sabemos quiénes fueron estos pobladores, qué vínculos mantenían unos con otros, qué enfermedades padecían ni qué religiones profesaban. Los 3 cementerios más grandes saqueados están próximos a una pequeña aldea llamada Konar Sandal. 2 imponentes cerros flanquean la aldea alzándose sobre el paisaje. Sobre ellos, un sinfín de piezas de alfarería hechas añicos dan testimonio de una cultura que se remonta hasta 3000 años antes de Cristo. Quizás sean rastros de un asentamiento como el de Tepe Yaya. Pero estas colinas son enormes y Madjizadeh está convencido de que los hallazgos realizados en ellas son de una relevancia sin igual. 4 de las leyendas mesopotámicas más antiguas mencionan un fabuloso reino llamado Arata, un Eldorado que maravilló a los sumerios por su poder y riqueza.
Aunque ningún arqueólogo ha encontrado nunca Arata, una de las leyendas mesopotámicas describe con cierta precisión la ruta seguida por un emisario del rey de Uruk, camino de Arata, para exigir vasallaje a su monarca. Tanto en Susa como en Arsán, todos saludaban al mensajero de Inanna humildes cual pequeños ratoncillos. A su paso, todos en las altas cordilleras le hacían reverencias entre el polvo que levantaba. Cruzó 5 montañas, 6, 7, sin alzar jamás la mirada hasta aparecer Arata ante su vista. Basándose en textos como este, Madjisadeh publicó en 1976 un artículo en el que situaba la antigua Arata en esta región del sur de Irán. 30 años después, la hasta ahora leyenda podría pronto ser una realidad. El Consejo del Patrimonio Cultural iraní nombró en 2002 a Madjisadeh supervisor de todas las excavaciones del Valle del Jalil Road. Desde entonces coordina un equipo arqueológico internacional, la mitad de cuyos miembros son iraníes y la otra mitad europeos y norteamericanos. El centro operativo está ubicado en la localidad de Jirov, 25 kilómetros al norte de las excavaciones. Madjisadeh aborda esta etapa de su vida con desbordante ilusión, ya que en 1984 tuvo que huir a Francia, país natal de su esposa, acusado de antirrevolucionario por el régimen islamista. 18 años después, las autoridades, sabedores de sus conocimientos sobre el periodo histórico a estudio, insistieron al profesor para que aceptara dirigir las excavaciones. El terreno a excavar es extensísimo. Se contrató a más de 200 operarios de poblaciones vecinas para trabajar en él. Se perforan simultáneamente 12 galerías en las 2 excavaciones. Pronto emergen imponentes muros de ladrillo de adobe sobre la superficie del mayor de los 2 cerros. Esta zanja estratigráfica da una idea de los vestigios que lo componen. Hemos descubierto que hay un antiguo túmulo arqueológico de aproximadamente 10 metros de altura. Por otra parte, tenemos los restos de una unidad arquitectónica homogénea de unos 11 metros de altura. Todo pertenece a un único periodo, no son varias construcciones superpuestas, de modo que aquí tuvo que haber una enorme edificación a juzgar por lo que de ella se conserva. A poco más de 1 kilómetro, el deterioro en la segunda excavación es notable. Su suelo se ha usado durante años para utilizarlo en los palmares cercanos. Lo que queda de este túmulo parece solo una gran escombrera de ladrillos de adobe. Pero la precisión de su alineamiento revela un asombroso dominio de técnicas de construcción. Hemos calculado que para esta construcción se emplearon unos 5 millones de ladrillos. Y salta a la vista que están dispuestos en hileras casi perfectamente rectilíneas. Cuesta imaginar que albañiles de aquel tiempo tuvieran un dominio de técnicas de construcción semejante, que hubiera ingenieros con semejante capacitación y talento. Este monumento parece formado de hecho por varias plataformas apiladas unas sobre otras. Una estructura que se corresponde quizá con la de este relieve. Es una edificación escalonada, pero de dimensiones colosales, de 400 por 400 metros.
se han hallado estructuras piramidales semejantes en numerosos puntos de Elam y Mesopotamia. Todas parecen ser edificios religiosos. Es el caso de los zigurats mesopotámicos. Pero las más antiguas datan de finales del tercer milenio antes de Cristo, y la base de ninguna supera los 120 metros. Esta, en cambio, de casi 400 metros, es varios siglos más antigua y significativamente mayor que cualquier otra construcción conocida de sus características. Este es un proyecto que requiere como mínimo 20 años de trabajo. Por ello es por lo que hemos solicitado colaboración internacional para acometerlo en condiciones. El profesor Majizadeh es consciente de que los recursos arqueológicos, materiales y humanos con que cuenta Irán son insuficientes para la abundancia y diversidad de materiales que están surgiendo de estas excavaciones. Estas valiosísimas piezas trascienden cualquier frontera. Corresponden a un ámbito mucho más amplio, al mundo entero. Una civilización no pertenece a una sola nación. Esto es historia de la humanidad, historia de la vida y la cultura humanas. Años de aislamiento y un excesivo énfasis en la cultura islámica hacen que Irán carezca de expertos debidamente preparados para este nuevo milenio. Para suplir ese déficit, Youssef Majizadeh ha incorporado a su equipo a uno de los mayores expertos en glíptica oriental, Holly Pittman, de la Universidad de Pensilvania. Mi máxima prioridad es ver una nueva generación de arqueólogos iraníes plenamente capacitados para trabajar en el que es, a mi juicio, uno de los enclaves arqueológicos más ricos del planeta. Cada nuevo hallazgo confirma esa riqueza apuntada por Holly Pittman. Al pie del Cerro Mayor, en la zanja número 6, se han hallado vestigios de naturaleza muy distinta. Un complejo de habitaciones. Pronto se evidencia su conexión con las piezas halladas en los cementerios. Señores, escúchenme con atención. Hemos encontrado esta piedra en el suelo con el señor Salaghi. Fíjense bien en restos como estos cuando estén excavando. Esto debe de ser un ojo humano o animal, empleado en las vasijas de piedra. Majizadeh ordena abrir otra fosa a unos 700 metros del montículo, en dirección a uno de los mayores cementerios saqueados. Pronto aparecen vestigios de otras habitaciones. Habitaciones que parecen extenderse desde ambos cerros en todas direcciones. Partiendo desde aquel punto hacia esta dirección, se aprecian numerosos montículos hasta Konar Sandal. Todos esos montículos son similares a estos que ocultan estructuras arquitectónicas, lo cual demuestra que toda esta zona fue una enorme ciudad. Esa ciudad probablemente se extendía hasta las mismas lindes de los cementerios, abarcando también el antiguo cauce del Hail Road, gigantesco perímetro para una ciudad prehistórica. Como complemento a las excavaciones, Majizadeh ha confiado a su asistente Nader Soleimani una exhaustiva exploración de todo el curso del río Halil Road. Y es que este valle atesora un sinfín de testimonios materiales de una importante presencia humana hace 5000 años. Llevamos localizados entre 500 y 600 emplazamientos de interés arqueológico.
Entre el 10 y el 15% son vestigios islámicos de nuestra era. El resto son prehistóricos. Incluso parajes situados en lo más profundo de las montañas, hoy día casi desiertos, pudieron estar habitados. Aquí hay restos de piso pavimentado, de un antiguo pavimento. Aquí pudo haber un cementerio. En esta zona montañosa hay montones de piedras. Y hay restos de alfarería, ¿los ha visto? Sí, los he visto. Esta primera fase de excavaciones concluye con una certeza. Esta gigantesca ciudad que se erigió piedra a piedra desde el suelo fue el centro de un vasto reino que floreció en esta tierra hace 5000 años, la pieza perdida del gran rompecabezas del origen de nuestra civilización. Esta ha sido una civilización totalmente ignorada, totalmente olvidada por la historia. Pero ahora está resurgiendo poco a poco, lentamente. Resurge de entre las sombras y resurge en toda su magnificencia. Estos descubrimientos han revolucionado el panorama arqueológico de todo Oriente Próximo. ¿Qué pueblo fue este? ¿Qué grado de desarrollo alcanzó? ¿Qué papel desempeñó en el nacimiento de las primeras civilizaciones? Si en el corazón de estas montañas pudo desarrollarse una sociedad, fue seguramente porque este valle hace 5000 años, quizá mucho antes que en Mesopotamia, reunió todas las condiciones para albergar la cuna de una civilización. Mi primera impresión, mi primera intuición al atravesar las montañas limítrofes y adentrarnos hasta este valle es que en su tiempo fue una pequeña Mesopotamia, una planicie aluvial, una fecundísima tierra de cultivo. Tenía un río que no solamente era fuente de vida, sino también un elemento muy impredecible que obligó a quienes habitaron junto a él a desarrollar actividades y técnicas sumamente creativas. Para entender mejor cómo lograron explotar esa riqueza los miembros de esa sociedad, se incorporan al equipo nuevos expertos. Marsan Maskur es paleozoóloga. Estudia fragmentos óseos hallados en las excavaciones. Margarita Tenberg analiza residuos vegetales, en especial restos de semillas y carbón vegetal hallados en las estancias domésticas. Desde esta investigación va tomando cuerpo la imagen de una cultura que alcanzó el estatus de civilización urbana. Examino fragmentos de ladrillo de adobe, de ladrillo no cocido procedente de las excavaciones. En su interior, entre otras partículas, aparecen pequeñas trazas de cebada. Estamos hablando, por tanto, de cereal cultivado. Aquí, al igual que en Mesopotamia, la agricultura estaba ya implantada, y todo indica que el hombre había sustituido ya la caza por el pastoreo. Estoy examinando restos de especímenes caprinos, es decir, de ovejas y cabras. En Konar Sandal hay una gran abundancia de restos de caprinos y bóvidos, de especímenes domésticos. Es obvio que aquí la actividad cinegética era escasa, lo cual es relativamente normal en el entorno de una colectividad urbana de esta naturaleza.
Es fascinante para nosotros sentirnos tan cerca del hombre de aquella era y de sus actividades. Es casi como tener delante a los seres humanos que vivieron aquí. Pero ciertos restos de alimentos constatan que aquella sociedad ya agropecuaria no se contentó con los recursos del valle y que buscó lejos de él productos con que enriquecer su dieta. Hemos encontrado un gran número de restos de pescado comestible naturalmente, y resulta fascinante pensar que nos encontramos a 300 kilómetros del Golfo Pérsico y que en aquel tiempo estas gentes consiguieron traer hasta aquí productos desde tan largas distancias. El carbón vegetal hallado sugiere que quizá también fue aquí donde se creó y exportó al Golfo, un cultivo a la larga vital para todas las regiones desérticas y semidesérticas de esta parte de Oriente. En esta muestra he encontrado semillas de lo que parecen ser uvas silvestres. También hay restos de dátiles tostados procedentes de una cocina o de un comedor, lo cual es sumamente interesante porque revela la presencia de palmeras datileras en épocas tan remotas como la Edad de Bronce. Las datileras son una de las riquezas de este valle, y sus múltiples representaciones en vasijas de clorita certifican su importancia hace 5.000 años. Los primeros rastros de cultivo de dátiles no se encontraron aquí, sino al otro lado del Golfo Pérsico, más concretamente en la península de Omán, y datan de principios del tercer milenio antes de Cristo. Pero es muy probable que los dátiles se cultivaran ya en esta región y que fuera desde ella, desde donde fueron introducidos en la península de Omán. Si el cultivo del dátil llegó a Omán desde aquí, quizá esta no fuese una civilización aislada entre montañas, sino en contacto con otras culturas. En una de las galerías al pie del Cerro Mayor, comienzan a aparecer en febrero nuevos materiales que vienen a reforzar las tesis formuladas. Son acuñaciones realizadas con sellos, especialidad de la profesora Pittman. Estos sellos son un tipo de instrumento muy característico de las antiguas civilizaciones de Oriente Próximo y utilizado desde el séptimo milenio antes de Cristo. Este es uno de esos sellos. Se trata de una piedra con un asidero y una superficie grabada sobre su cara plana. La estampación de un sello en un recipiente de barro era una certificación oficial que identificaba al propietario de su contenido. Hace 5.000 años se comerciaba ya con la mayor parte de las materias primas y cada ciudad o región tenía su sello con un cuño particular y exclusivo, cuños que presentaban una variedad excepcional. En el territorio occidental, estos sellos presentan imágenes y formas más en conexión con Mesopotamia, con el Valle del Indo en el este, quizá con Afganistán y Bactriana en el norte, y con el Golfo Pérsico en el sur. Hubo entonces, por tanto, comerciantes de todas esas procedencias que vinieron hasta aquí en busca de materias primas para sus regiones. Esta ciudad fue, por tanto, el centro de una vasta red de intercambio que se extendía a todo el orbe civilizado. Pero ¿qué buscaban aquí los emisarios de esos lejanos reinos? ¿Y por qué se concentraba esa actividad al pie de ese misterioso edificio del Gran Cerro?
En el caso de Mesopotamia, solían ser bien príncipes o sacerdotes quienes supervisaban las transacciones mercantiles y la apertura y sellado de recipientes. Tras este descubrimiento, Madjisadeh ha concentrado buena parte de su esfuerzo en la ampliación de esta galería. Y esta última excavación ha sido clave para entender el enigma del edificio oculto bajo este montículo. Esta es la fachada occidental del monumental edificio erigido en el emplazamiento de este montículo. Esta fachada se halla orientada hacia lo que fue el antiguo curso del río Jalil Road. Y esa es la entrada, porque a mano derecha se ve la fachada del muro de entrada. No se trata, como se puede apreciar, de una entrada recta, sino en curva. Describe una curva de unos 90 grados al adentrarse en el edificio. Este año quizá consigamos penetrar unos 15 o 20 metros en el interior del edificio. Quien ordenó construir este edificio, quien residió en este monumental conjunto arquitectónico, no fue una persona cualquiera. Tuvo que ser un aristócrata, un miembro de la clase dirigente, tal vez el rey, tal vez el propio rey de Arata. Este edificio fue una enorme ciudadela que comprendía 2 niveles. Esta arquitectura, excepcional para su época, inspiró muy probablemente la iconografía de estos recipientes. Y para los arqueólogos es una prueba más del grado de sofisticación alcanzado por esta civilización. Imaginemos lo que sería tener un palacio en lo alto de este cerro, sentarse al atardecer en una de sus terrazas y admirar desde ella la belleza del paisaje. Debió de ser una maravilla. Lo que aquí tenemos es una civilización aparte, autónoma, autóctona, independiente, surgida en los albores del 3er milenio antes de Cristo. Así pues, para mí, la idea de que los sumerios pudieran haber concebido un lugar como Arata, un lugar el cual ellos describen como una ciudad-estado, solo que mucho más remota, es una idea que tiene perfecto sentido. En un esfuerzo por proteger este tesoro arquitectónico de ulteriores saqueos, Youssef Madjisadeh dedica sus días libres a pronunciar conferencias por los pueblos del valle, una iniciativa que ha dado su fruto. La vigilancia policial funciona temporalmente, pero no siempre. Lo mejor es concienciar a la población, concienciarla de su herencia cultural, del valor de ese legado, de todos estos tesoros. Periódicamente se organizan visitas escolares a las excavaciones. Los niños y jóvenes pueden hacer preguntas a los arqueólogos, y las familias que hace no más de un año venían aquí a llevarse objetos, vienen ahora en visita cultural. Nosotros entonces no sabíamos que aquí habitó un pueblo muy antiguo. Cuando vino el profesor Youssef Madjisadeh nos lo explicó. Fue la mayor alegría que pudo darnos. Desde entonces cuidamos más de nuestras aldeas, de nuestro entorno. Les prestamos mayor atención. Ahora vienen trabajadores y vecinos de pueblos cercanos con bolsas de plástico, en las cuales traen objetos desenterrados. Y nos dicen, lo sentimos, esto lo teníamos en casa, quisiéramos que lo aceptaran. El profesor Madjisadeh alberga grandes esperanzas para esta tercera campaña, pero esta ha empezado bajo malos auspicios. Solo espero que no nos llueva, porque si llueve habría que cerrar las excavaciones.
Vosotros sois investigadores, sois arqueólogos. Lo que hacéis aquí no es un trabajo de peones de la construcción. Si Dios lo quiere, las excavaciones tal vez se prolonguen todo el año. Y lo primero que harán será ir a buscaros para ofreceros trabajo, porque ya tenéis experiencia, pero ahora idos a casa. Cuando trabajéis aquí por la mañana, por la tarde, id a vuestros campos. Vosotros tenéis trabajo, ahora los únicos parados somos nosotros. La lluvia, muy escasa en esta región semidesértica, transforma las excavaciones en un fangal impracticable. Todo esto son restos de adobe, es decir, barro secado al aire. Por un lado el agua y por otro temperaturas de hasta 50 grados destruyen todas las estructuras que las excavaciones exponen a la intemperie. No está tan mal, no está tan mal. Aquí no está tan mal. Hemos excavado aquí el año pasado, un poco más allá, hace 2 años. Aquí hay bastantes desperfectos. Y aquí también, pero podría haber sido peor. Cada año no podemos excavar más que un tramo. Nunca podemos obtener una imagen global con lo importante que sería para nosotros. Afortunadamente, aquí escampa pronto. Y ahora que las obras se reanudan, de una zanja contigua a una plataforma comienzan a surgir numerosas acuñaciones acompañadas de los residuos más diversos. El depósito de Golami es una fosa, un vertedero localizado al borde de una plataforma. Y en esa fosa hay grabados de sellos, también montones de pequeñas tazas, huesecillos, carbón vegetal y trozos de piezas de alfarería. Se trata de un tipo de desecho apilado tras una jornada de trabajo. Entre los restos de este antiguo vertedero, Holly Pittman reconoce indicios del trabajo que se desempeñó sobre esta plataforma. En esta fosa también hay fragmentos de diminutas cuentas a medio tallar y pequeños objetos decorados con piedras semipreciosas. Lo cual me lleva a pensar que esto fue una plataforma de trabajo para la producción de pequeños ornamentos de lujo. Y por el tipo de cuños aquí encontrados, Pittman deduce que este taller se hallaba en pleno corazón del centro de transacciones. Hemos encontrado piezas de cestería selladas, así como pequeñas cajas y bolsas, recipientes todos de pequeño tamaño y todos ellos sellados. Lo cual parece indicar que estas pequeñas piedras, que estas piedras preciosas, se contaban y pesaban. Hay restos de artefactos para medir pesos que demuestran que aquí se controlaba el volumen de los materiales. Este descubrimiento hace reconsiderar a los arqueólogos un extraño rimero de piedras pasado por alto en la primera tanda de excavaciones durante la apertura de la zanja estratigráfica, unas piedras en las que apenas se reparó. Una vez lavadas y clasificadas, revelan su verdadera naturaleza. Aquí tenían todas las piedras, metales y minerales necesarios para una producción artesanal y su comercialización durante aquel periodo.
Y en cuanto a las piedras concretamente, todas se encontraban a no más de 100 kilómetros de estas excavaciones, incluida la formidable clorita que permitió a este pueblo fabricar las vasijas que en tan gran cantidad hemos encontrado. Dentro de los propios muros de la ciudadela, estas reservas de materias primas fueron quizá la clave del misterioso comercio que atrajo a mercaderes del mundo entero. Extraer y tallar esas piedras fue sin duda la especialidad de este reino. En la leyenda mesopotámica, esta es la exigencia del rey de Uruk, en señal de vasallaje. Que las gentes de Arata traigan aquí las piedras de sus montañas, que corten el diamantino lapislázuli, que erijan un sagrado templo para glorificar a Inanna y decorar su interior. La gran dispersión de las vasijas de clorita sugiere que la fama de aquellos talladores llegó incluso hasta Mesopotamia. Entre los cuños, Holly Pittman encuentra nuevas muestras de una originalidad proverbial. Descubre perpleja un tipo de motivo ornamental que jamás ha visto. Es un estilo altamente desarrollado, con su iconografía propia, con sus formas propias. En mi opinión, aquí trabajaron 2 o 3 maestros artesanos de una imaginación desbordante, creadores de imágenes cuajadas de vida, repletas de dinamismo. El estilo de estos cuños tan sofisticados como el de las piezas de clorita demuestra la asombrosa creatividad de los artistas del Valle de Jalil. Ese talento podría ser una de las claves de la influencia de esta civilización sobre su época. Nunca se ha visto en ningún otro lugar de la región esta imaginación, este valor artístico plasmado aquí. Y cuando una mercancía va de un lugar a otro, incluso hoy día, las ideas viajan con ella. Algunos rasgos recurrentes de esta iconografía parecen ilustrar leyendas muy posteriores en el tiempo, concretamente en la imaginería mesopotámica. La leyenda de Etana solo está documentada en Mesopotamia muy a finales del tercer milenio a.C. Cuenta cómo una serpiente se venga de un águila por devorar a sus crías. Un dios le aconseja esconderse dentro de un animal muerto para sorprender a su enemiga. Esta representación de una vaca y un águila atacando y la lucha entre 2 serpientes di en pensar que debía ser la historia de Etana 500 años antes de que los mesopotámicos la plasmaran en sus sellos. También en la epopeya de Gilgamesh, la leyenda mesopotámica quizá más renombrada, aparece el personaje del hombre escorpión guardando la entrada de la tierra de los muertos. Pero en toda Mesopotamia solo se ha hallado una representación de la leyenda. En cambio, en Jalil Road, el hombre escorpión aparece en decenas de objetos. Para el profesor, todo apunta a que esta cultura floreció mucho antes que la mesopotámica, en la que pudo influir en múltiples aspectos. Cuando Eric Fouache examina resultados de mediciones geofísicas, la intuición del profesor parece confirmarse. Aquí se ve con bastante claridad en rojo y en marrón una cuenca fluvial, la topografía donde primero se asentó el pueblo de Konar Sandal,
Hay decenas de metros de depósitos sobre ella, que muy probablemente son en su integridad depósitos arqueológicos. Aproximadamente a 1 metro de profundidad se aprecia la presencia de estructuras que difícilmente pueden ser otra cosa que muros. Y a 2 metros, anomalías no dispuestas de la misma manera. Todo ello revela con bastante claridad varias generaciones de restos correspondientes a una antigua obra de cimentación. Es muy probable que el subsuelo de Konar Sandal contenga restos de una cultura urbana muy anterior a la mesopotámica. Según los geomorfólogos, bajo esta superficie hay unos 12 metros de depósitos de restos urbanos. Por lo tanto, los primeros asentamientos aquí no datarían de hace 5.000 años, sino quizá de hace 10.000. Aún no lo sabemos. Pero esta evidencia no se constató hasta finales de 2005. Casi todas las zanjas de prospección han sido cerradas, salvo la de Nader Soleimani, a la entrada de palacio. Y es de ella de donde surge un sobrecogedor hallazgo. Profesor, hemos encontrado un fragmento de ladrillo cocido. ¿Puede usted venir? Sobre este resto de ladrillo cocido, el primero hallado en estas excavaciones, se aprecian caracteres claramente legibles. Se trata de una inscripción arcaica, no hay duda. Démelo, por favor. ¿Lo ha encontrado usted? Genial, muchísimas gracias. Lo ha conseguido. Ningún miembro del equipo se atrevía aún a creerlo, pero estaba ahí. Esta civilización inventó también una forma de escritura en los albores del 3er milenio antes de Cristo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Muy bien, te traigo un regalo. ¿Una sorpresa para mí? Pues gracias. Vaya. ¿Dónde estaba? La ha encontrado Nader Soleimani. En la fortificación de la entrada. ¿Qué te parece? Se trata de una inscripción mural. Puede ser escritura elamita lineal, pero a mí me parece más antigua. La escritura lineal elamita es una de las primeras formas de escritura. Se descubrió en la meseta iraní, pero por desgracia solo se ha descifrado parcialmente. Y esta inscripción parece una variante aún más arcaica. Ante semejante hallazgo, Holly Pittman no cabe en sí de gozo y bromea entusiasmada. Vamos a ver, creo que pone A-R-A-T-T-A. Arata. Sí, tal vez. Arriba del todo, justo en el último nivel, ha aparecido esta inscripción. Y como he dicho antes, más abajo hay 12 metros más de restos arqueológicos, con lo cual podrían aparecer inscripciones aún más antiguas. Todo es posible, incluso que la escritura naciese aquí, en este lugar, todo es posible. Jirov alimenta crecientes esperanzas sobre un pasado de trazos cada vez más nítidos. En febrero de 2005 acogió un seminario internacional dedicado a las reliquias de High Road. Más de 2.000 personas de todas las religiones asistieron a su inauguración. Expertos del mundo entero pudieron contemplar en persona esas reliquias pertenecientes a una de las ciudades más antiguas de la Tierra. Una ciudad que hasta hace poco fue solo leyenda. Se necesitarán varias décadas para poder sondear todos los misterios de esta civilización. Pero el sueño de Yusef Madjisadev se está materializando año tras año. Es más que un sueño. No me atrevo a asegurar qué repercusiones traerá esto, porque pueden ser de un calado increíble.
Quizá nunca sabremos si esta ciudad es realmente la que los mesopotámicos llamaron Arata. Pero nadie puede afirmar ya que Mesopotamia fuera la única cuna de civilización de Oriente Próximo. Esta otra cuna reivindica su lugar en la memoria de la humanidad. Cuando el profesor Majdi Sadeh llegó aquí, nos dijo que el nombre de todos estos pueblos sería recordado siempre por la historia. Antes casi nadie había oído hablar siquiera de Jirov ni de nuestro pueblo. Pero ahora su nombre es conocido en todo el mundo. Hace 5000 años existió en Irán algo como lo que ahora poco a poco se está descubriendo. Aquí sí, en Irán, en Jirov, en la provincia de Karman.